One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Histórico apagón eléctrico en España. ¿Pero qué lo ha provocado? ¿Cuáles han sido sus causas? Veámoslo. Ayer, lunes 28 de abril, España y Portugal sufrieron el mayor apagón eléctrico de toda su historia. Alrededor de 55 millones de personas permanecieron sin suministro eléctrico cerca de 12 horas. ¿Y por qué se produjo este gran apagón? Pues todavía no disponemos de toda la información como para alcanzar conclusiones definitivas, pero de momento la mayoría de analistas sí está llegando a una conclusión preliminar, siempre con prudencia y con cautela a falta de recibir nueva información. Y esa conclusión preliminar es que el sistema eléctrico español se ha vuelto demasiado frágil como consecuencia de la sobreinversión en energías renovables. Y para comprenderlo, primero vamos a explicar el funcionamiento básico de una red eléctrica a través de la analogía con una bañera. Imaginad que tenemos una bañera con un grifo abierto, que por tanto va llenando de agua la bañera, y a su vez con un desagüe abierto por el cual se va drenando agua de la bañera. El grifo abierto que va vertiendo agua a la bañera es la producción eléctrica y el desagüe que va drenando agua de la bañera es el consumo eléctrico. Pues bien, para que la red eléctrica funcione correctamente, el nivel de agua de la bañera se ha de mantener estable. El nivel de la bañera representa la frecuencia de la red eléctrica y ha de mantenerse, como digo, estable en 50 hercios. Eso significa, por tanto, que la producción y el consumo eléctrico han de estar perfectamente sincronizados. Si el flujo de producción de nueva electricidad es mayor que el flujo de consumo de electricidad, entonces la frecuencia subirá, el nivel de la bañera aumentará. Y por el contrario, si el flujo de consumo de electricidad, si la demanda eléctrica se ubica por encima del flujo de producción de electricidad, la frecuencia bajará, el nivel de la bañera bajará. Y una frecuencia notablemente por encima o notablemente por debajo de los 50 hercios es una frecuencia que aboca a la red eléctrica al colapso. Por seguir con la analogía, lo que podríamos decir es que cuando el nivel de la bañera sube mucho o baja mucho, rápidamente se cierra el grifo y se tapona el desagüe para intentar controlar el restablecimiento de la frecuencia de la red eléctrica. Y claro, si el desagüe de la bañera es el consumo eléctrico, taponar el desagüe de la bañera equivale a un apagón generalizado como el que vivimos ayer en España y Portugal. Y en principio podría parecer que este equilibrismo entre la oferta de electricidad y la demanda de electricidad es algo muy complicado de lograr, pero en términos generales no lo es tanto. Por un lado, la demanda de electricidad en el conjunto de una economía es bastante estable, porque las pautas de consumo en agregado de familias y empresas son estables. Por tanto, aunque el tamaño del desagüe, el flujo de agua que es drenada en cada momento de la bañera no sea constante, su fluctuación sí resulta bastante previsible. Y en la medida en que la fluctuación del tamaño del desagüe en cada momento del tiempo sea anticipable, también podemos anticipar la oferta eléctrica que vamos a necesitar para mantener el nivel de la bañera estable. Si el sistema eléctrico cuenta con centrales de respaldo, es decir, centrales que se pueden activar o desactivar para generar o para dejar de generar electricidad en cada momento, cuando anticipemos que la demanda de electricidad va a aumentar, pues simplemente tenemos que incrementar la oferta de electricidad.
y cuando anticipamos que la demanda de electricidad va a caer, lo único que tenemos que hacer es reducir la oferta de electricidad. Básicamente, si somos capaces de anticipar cuándo el tamaño del desagüe va a aumentar o cuándo se va a estrechar, simplemente tendremos que ir abriendo o cerrando el grifo para igualar el flujo de salida de agua con el flujo de entrada de agua, de tal manera que el nivel de la bañera se mantenga estable. Ahora bien, para que este ejercicio de ajuste continuado entre oferta y demanda de electricidad funcione correctamente, el sistema eléctrico de un país ha de contar con suficientes centrales eléctricas que tengan dos características. En primer lugar, el sistema eléctrico de un país ha de tener centrales eléctricas de respuesta rápida, es decir, centrales eléctricas que puedan activarse o desactivarse con rapidez para añadir oferta de electricidad al sistema cuando el consumo aumenta mucho o para dejar de suministrar oferta de electricidad cuando el consumo baja mucho. Y no todas las centrales eléctricas son de este tipo. Solo las centrales eléctricas de gas, de ciclo combinado, o las centrales hidroeléctricas cuentan con esta flexibilidad para encenderse y para apagarse. Sería el equivalente a tener flexibilidad a la hora de abrir o de cerrar el grifo. Y si bien las centrales nucleares, por su parte, no son centrales de respuesta rápida, no son centrales que, por lo general, al menos las que tenemos en España, puedan apagarse o encenderse con rapidez para incrementar o para reducir el suministro eléctrico, sí son centrales, en cambio, con una generación eléctrica muy estable, muy regular y, por tanto, muy previsible. Tener centrales nucleares en funcionamiento equivale a que no podamos cerrar totalmente el grifo, pero al menos que el caudal de ese grifo sí sea totalmente estable y, por tanto, como digo, previsible. En cambio, las centrales eléctricas renovables, eólica y fotovoltaica, no solo no son centrales de apagado y de encendido rápido, sino que además no es estable ni previsible, sino que depende de las condiciones atmosféricas. Es el equivalente no solo a que no podamos cerrar totalmente el grifo, sino a que ni siquiera seamos capaces de controlar el caudal de ese grifo que estamos intentando cerrar. Y la segunda característica que idealmente ha de tener un sistema eléctrico para poder equilibrar continuamente, sin apagones, sin colapsos en la red, la oferta y la demanda de electricidad es la inercia de ese sistema eléctrico, el amortiguador que tiene ese sistema eléctrico para absorber las fluctuaciones en la oferta o en la demanda de electricidad. Cuanta más inercia tenga un sistema eléctrico, menos expuesto estará a las fluctuaciones en la demanda o en la oferta de electricidad. O dicho de otra manera, más tiempo de reacción tendrá ese sistema eléctrico. Si volvemos al ejemplo de la bañera, la inercia nos la daría la amplitud de la bañera. Cuanto más ancha sea la bañera, más tiempo tendrá que pasar hasta que una fluctuación o en la oferta o en la demanda de electricidad, en el agua que se va vertiendo a la bañera por el grifo o en el agua que va siendo drenada de la bañera por el desagüe, más tiempo tendrá que pasar hasta que el nivel suba o baje, hasta que se desestabilice la frecuencia, lo cual dará, por tanto, más tiempo a que ese desequilibrio desaparezca por sí solo o a tomar medidas correctoras para contrarrestarlo. En cambio, un sistema eléctrico con baja inercia sería una bañera muy estrecha. Si la bañera es muy estrecha, a poco que aumente o se reduzca la oferta o a poco que aumente o se reduzca la demanda, el nivel variará muy rápidamente. Pues bien, hay centrales eléctricas que aportan inercia al sistema eléctrico y hay otras centrales eléctricas que no aportan inercia al sistema eléctrico. ¿Cuáles son las centrales eléctricas que aportan inercia? Pues de nuevo las centrales de ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas y también en este caso las centrales nucleares. Estas tres centrales ayudan a que el sistema eléctrico tenga mucha inercia y por tanto mucha capacidad para absorber fluctuaciones en la oferta o en la demanda de electricidad. ¿Y qué centrales eléctricas no aportan nada de inercia? Las centrales renovables. Por consiguiente, cuanta mayor es la presencia de centrales renovables dentro del mix eléctrico de un país,
más frágil se vuelve el sistema eléctrico de ese país. No solo no podemos controlar el caudal del grifo, no podemos abrirlo o cerrarlo a discreción, sino que además el tamaño de la bañera se vuelve muy estrecho y por tanto cualquier fluctuación no prevista en la oferta de electricidad que se vierte a la red puede terminar desestabilizando la frecuencia de la red y por tanto generando un apagón masivo. Esto, por cierto, es algo que el regulador de la red eléctrica de España conocía perfectamente. Atención al siguiente párrafo de las cuentas anuales de 2024 de Redella, de Red Eléctrica de España. Punto cuarto. Pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado, nuclear. El cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear, consecuencia de requisitos regulatorios, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que pueden afectar al suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo con un horizonte temporal a corto y medio plazo. El riesgo se ubica en las actividades propias y de los clientes y usuarios. Por tanto, que no nos digan que no sabían que esto podía pasar. Lo sabían y lo han ocultado. Así que lo que sucedió ayer solo era cuestión de tiempo que ocurriera. Como podéis observar, ayer a las 12:30 del mediodía, cuando se produjo el apagón eléctrico, la mayor parte de la generación eléctrica de España, con mucha diferencia, procedía de fuentes renovables. La solar fotovoltaica aportaba el 55% de todo el suministro eléctrico y la solar térmica otro 5%, es decir, el 60% procedía de energía solar. A su vez, la eólica suministraba el 11% y la térmica renovable otro 1%, es decir, casi 3/4 partes de toda la generación eléctrica en ese momento procedían de centrales renovables, es decir, centrales que no son de respuesta rápida y que además no generan ninguna inercia en el sistema. Por tanto, y esto es lo importante, ayer a mediodía el sistema eléctrico español era enormemente frágil. Bastó en consecuencia cualquier perturbación considerable o en la oferta o en la demanda de electricidad para que ese sistema eléctrico frágil no fuera capaz de absorber esa perturbación y por tanto se generara un apagón masivo. La causa real del apagón, por tanto, está en esa fragilidad del sistema eléctrico español. Es verdad que un sistema eléctrico frágil, si no se expone a ninguna perturbación en el consumo o en la producción, no tiene por qué sufrir un apagón. Pero en sentido contrario, un sistema eléctrico que no sea frágil podrá enfrentarse a perturbaciones considerables en la producción o en el consumo de electricidad sin que ese sistema se caiga. Como el Gobierno de España, su política energética es responsable directa de la fragilidad del sistema eléctrico español, ahora el Gobierno de España va a intentar marear la perdiz para decirnos que la causa del apagón es alguna perturbación externa al sistema, en la producción o en el consumo, que aún está pendiente de dilucidar, de aclarar, de investigar, que eso es algo que vamos a tardar meses en conocer, y eso es verdad. Cuál haya sido la causa anecdótica que haya provocado la perturbación en la generación o en el consumo, que haya tumbado el sistema eléctrico español, es algo que podemos tardar bastante en conocer, pero es que, insisto, la causa real, la causa política del apagón de ayer no es que haya habido una perturbación o en la generación o en el consumo que el sistema no haya sido capaz de absorber. La causa es la fragilidad del sistema para ser incapaz de absorber esas perturbaciones. Y esa fragilidad, insisto, es algo que se ha diseñado políticamente. Y por tanto, aquellos que lo hayan diseñado políticamente, sin ni siquiera advertir a la población de que esto podía suceder, es más, negando que nada de esto pudiera suceder, no va a haber
ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Aquellos que lo hayan diseñado políticamente sin haber alertado a la población de los riesgos, incluso negando esos riesgos, esas personas deberán asumir sus responsabilidades políticas. Y si no las asumen y la población mansamente acepta que no las asuma, entonces esa población se merecerá todos los apagones que hayan llegado y que estén por llegar. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.